Vamos a comenzar hoy una serie de prédicas que ya hemos estado anunciando, que tienen que ver con la palabra de este año, que es esta declaración que tenemos aquí atrás, que es que somos enviados con la unción del Cristo. Y durante estos días, durante estos domingos de este mes de mayo, vamos a estar viendo cada una de las partes del pasaje del cual está tomada todo lo que habla el Señor acerca de la unción del Cristo. Pero vamos a orar primero. Señor amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este día y gracias por estar juntos en tu casa. Gracias por estar en tu presencia. Y ahora queremos, Señor, que tu Espíritu hable a nuestras vidas, que nuestros corazones estén preparados, dispuestos a escucharte. Señor, que lo que hoy nos hables sea una semilla que dé mucho fruto, que nos edifique y que dé gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Hoy vamos a estar hablando de esta primera parte de Lucas 4, 18 al 19, que es el pasaje del cual el Señor Jesús tomó, este pasaje era profético, este pasaje se escribió 700 años antes de Jesús, y el Señor Jesús, para iniciar su ministerio, toma este pasaje como el cumplimiento de la profecía que se había hablado acerca de él hacía 700 años. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ese va a ser el pasaje que nos va a acompañar durante toda esta serie, y vamos a ir viendo parte por parte, porque cuando el Señor habla de la unción que estaba sobre él, es la unción que el Espíritu le daba y lo capacitaba para que todas estas cosas puedan ser cumplidas y efectuadas. De hecho, cuando leemos la palabra vamos a ver que cada una de estas cosas el Señor las cumplió literalmente. Pero también entendemos que el Señor, y en el concepto global de la palabra, el Señor es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Vos y yo somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza, y como Él es la cabeza, sobre Él fue derramada la unción del Cristo, pero la unción baja por todo el cuerpo, y entonces vos y yo tenemos la misma unción y tenemos el mismo envío a hacer lo mismo que el Señor hizo, a que esta palabra, a que estos versículos que son de Isaías 61 se sigan cumpliendo a través de nosotros. Amén. La primera parte, que es el que le da el título a este mensaje, es buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, o buenas noticias a los pobres. Este primer propósito es justamente esto, habla de la pobreza. Pero, ¿qué es pobreza? Podríamos definir pobreza como tener menos de lo necesario. ¿Sí? Pobreza podríamos definirla como tener menos de lo necesario. ¿Y qué es lo necesario si hablamos en términos económicos? En Argentina, el censo del INDEC en marzo dice que una familia tipo, 4 integrantes, necesita, para no estar por debajo del nivel de pobreza, necesita tener por lo menos 1.434.463,81 centavos. O sea, 1,5 millones. Eso es lo mínimo que según el INDEC
se tiene que tener para no caer por debajo de ese nivel en pobreza? ¿Sí? O sea, si estamos teniendo menos de eso, estamos ya para lo que es el INDEC en pobreza. ¿Ok? Desde lo humano y desde la política, ¿cómo se resuelve el problema de la pobreza? Y todos sabemos que hay movimientos, hay esfuerzos, hay políticas que quieren trabajar sobre la pobreza. Una de esas cosas, y que para mí me parece algo tan nocivo, es el asistencialismo. El asistencialismo es: doy una bolsa de comida, doy un bono, doy un plan social, doy algo, pero no resuelvo la pobreza. Y lamentablemente todas estas políticas lo único que hacen es manipular y generar más pobres. Hay movimientos políticos como el comunismo que hablan de que no tiene que haber clases sociales, son ideologías políticas económicas, buscan crear una sociedad sin clases sociales, sin propiedad privada, y que todo pertenezca a todos. Tanto el comunismo como el socialismo, y hablan de una distribución equitativa de la riqueza y una justicia social, eliminando nuevamente las clases sociales. Ahora, si ustedes ven los países que se manejan con esto, no precisamente tiran manteca al techo. Y lamentablemente mantienen a la gente en opresión, en pobreza. Sin embargo, lo único que se logra con esto es más pobres. Y entonces se va generando, se va gestando generaciones y personas con mentalidad de pobreza. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando una persona tiene mentalidad de pobreza? En su boca, desde su boca, lo único que escuchamos es: no puedo, no tengo. ¿Sí? Y no es algo que quizás sea momentáneo, sino constante. Ya cualquier cosa es: no puedo, no tengo. No me animo, no voy más allá, porque la mentalidad de pobreza me restringe, me limita. No me animo, no tengo, no doy el paso, porque estoy limitado, no solamente porque no tenga recursos, sino porque se formó en mí una fortaleza llamada mentalidad de pobreza. Y entonces no avanzo. Y vivo hasta en cierta manera victimizándome. No tengo, no puedo. Y la gente con mentalidad de pobreza vive en una situación que no es lo que Dios quiere, que es: vive pidiendo que el resto le dé, vive mendigando y se acostumbra a esa situación de tal manera que hasta no puede valerse por sí mismo. Por lo tanto, mis hermanos, la pobreza no es una condición de escasez de recursos, sino que es una mentalidad. A mí me da mucha tristeza y me da impotencia y hasta me enoja muchas veces ver en la calle, o pasan por casa, golpean la puerta pidiendo, jóvenes
que tienen todas las fuerzas y todas las capacidades y no salen de eso. He tenido la oportunidad de charlar con varios, de predicarles del Señor y de decirles: esto es lo que vos querés para tu vida. Pero han entrado en un círculo vicioso de que solamente dependen y se han acostumbrado a que la gente les dé, pero no tienen proyección. Viven el hoy. Mañana veré. Viven el hoy y no tienen una proyección a futuro. Y eso es mentalidad de pobreza. Tienen todo, mi hermano. Tienen mucho potencial, pero un potencial que no lo quieren sacar afuera. Se han acostumbrado a que la gente les dé, les dé, les dé, les dé. Y ese no es el diseño de Dios. Pero pobreza, mis hermanos, no es solamente la ausencia de recursos materiales. Porque hay gente que tiene muchos recursos, que tiene mucha plata o puede haber llegado a tener mucho dinero y son pobres igual. Hay una frase por ahí que dice: era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Hay un caso de un hombre, creo que era canadiense, se llama Michael Carroll. Él ganó la lotería y ganó $12,2 millones en la lotería. O sea, si lo convierte no llega a entender el número, si lo convierte a pesos. Ya hablamos de 1 billón no sé cuánto o algo, pero mucha plata. Mucha plata como para mudarnos de acá, comprar otro lugar, levantar un edificio y nos va a sobrar plata. Y esta persona que cobró tanta plata era un hombre que era un basurero, trabajaba de la basura, o sea, de levantar la basura, un trabajo normal. Pero se deslumbró con tanto dinero y con los lujos y comenzó a gastar, al punto de que hoy sabe dónde está, levantando la basura de nuevo. Porque no supo qué hacer con los recursos. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad que, a pesar que tenía recursos, esa mentalidad no le ayudó a administrar sabiamente los recursos. Por eso, mis hermanos, pobreza, vuelvo a reiterar, no es ausencia de recursos. Pobreza es una mentalidad. Y Dios quiere librarte de esa mentalidad. Porque ¿qué sería para un pobre darle buenas noticias? ¿Sería darle dinero? ¿Sería darle algo material? ¿Qué es lo que nosotros haríamos? No. Y aunque no está mal ayudar, no está mal. De hecho, la palabra nos exhorta a ayudar a los necesitados. Nos exhorta a ayudar a aquel que tiene escasez. Pero si yo le doy un dinero o le doy una bolsa de comida, pero no hago más nada por esa persona, créanme que no va a cambiar su situación. Porque lo que tiene que cambiar no es si tiene o no recursos. Lo que tiene que cambiar es su mentalidad, es su cabeza, es lo que piensa y cómo lo piensa. Y mis hermanos, yo se lo puedo decir de primera mano porque yo fui afectado por esa mentalidad de pobreza. Porque cuando yo era chico, en mi casa no había recursos de sobra. Al contrario, sé lo que es
vestirme ropa usada. Sé lo que es no tener para comprarme un par de zapatillas. Sé lo que es vivir con lo justo. Yo doy gracias que mi papá, por lo menos la comida nunca nos hizo faltar. Pero no había recursos para otra cosa, para más. Sé lo que es salir a trabajar joven y ganarme mi dinero para comprarme mis cosas. Pero esa mentalidad que se forjó desde mi niñez y adolescencia me persiguió por mucho tiempo. Y siempre pensando esto: no puedo, no tengo, no puedo, no tengo. En una mentalidad de pobre, hermanos, no, lo primero que aparece es un no puedo, no tengo. Hermanos, como dije, la pobreza es una mentalidad que se ha construido en base a varios factores. Quiero llevarlos a que meditemos un momento el origen de todo esto. ¿Por qué? ¿Y cómo es que el Señor dice: yo he venido a darles buenas nuevas a los pobres? ¿En qué sentido? Dice la palabra, y vamos a ir leyendo, y va a aparecer Génesis 2 del 7 al 17. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y Dios el Señor plantó un huerto en el Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto, y de allí se dividía en 4 ríos. Uno de ellos se llama Pisón, y es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno, y allí también hay bedelio y ónice, que son piedras preciosas. El segundo río se llama Gijón, y es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hiddekel, y es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Dios creó un ambiente, un huerto, donde puso al hombre, a Adán y a Eva, su máxima creación. Ese lugar, no había mejor lugar que ese. En ese lugar había abundancia de todo. De todo. A Adán y a Eva no les faltaba absolutamente nada en ninguna forma. Había todo tipo de recursos. Hasta había, mire, oro, dice oro, piedras preciosas, que eso, ¿para qué las querían? Si no, en ese momento no había necesidad de eso. Pero había recursos en todo sentido, no solamente recursos económicos. Eran ricos en salud, ricos en emociones, ricos en lo espiritual. Dios caminaba con ellos todos los días. Había una abundancia constante, permanente, que Dios solamente, ¿qué hizo? Les dio a ellos para que administraran los recursos. No era que no trabajaban. No era que Adán y Eva estaban todo el día tirados esperando que les cayera el fruto y comer. Trabajaban, administraban, cuidaban. Pero había un solo mandamiento acerca de eso: de este árbol no comerás, de este árbol no. Fue lo único que Dios dijo: no, de esto no. Y es que en realidad, mis hermanos, Adán y Eva no necesitaban lo que ese árbol les daba.
porque lo tenían en primera instancia al Señor, a Dios. Ellos desobedecieron y lo que comieron, que era el fruto de ese árbol, lo comieron ya en pecado, en corrupción. Por eso que el ser humano, al comer de ese fruto, que se supone que es el conocimiento del bien y del mal, el fruto de la justicia, lo comieron en corrupción, y el hombre no sabe hacer justicia ni discernir entre el bien y el mal. Pero eso que era un mandamiento y que para Adán y Eva era el único límite, se transformó en aquello que los sacó de ese ambiente, de ese lugar de abundancia. Los sacó de allí. Génesis 3, 17 al 19, el Señor le habla a Adán y le dice al hombre: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ese momento marcó que ellos salieran del huerto del Edén, salieran del lugar de abundancia, salieran del lugar donde tenían todo, salieran de ese lugar donde eran ricos en salud, ricos en lo físico, ricos en el alma, ricos en el espíritu. Salieron de ese lugar por causa del pecado. Y el pecado los expulsa de ese lugar a otro lugar donde ellos ahora van a tener que empezar a conocer algo que antes no conocían y que se llama escasez, ausencia de recursos, trabajar duro por lo que se necesita. Ellos pasaron de ser administradores de riquezas a tener que ganarse con el sudor de la frente el pan. ¿Me entiende? Ellos eran administradores, no tenían que ganarse nada. Ya Dios los había bendecido en todo sentido y solamente tenían que administrar. Ahora, por causa del pecado, perdieron todo y se tuvieron que volver en obreros, trabajar duro para ganarse el pan de cada día. Y a partir de allí, hermanos, es que el ser humano comienza algo totalmente distinto a lo que Dios quería para ellos. Ahora tienen que pagar un costo. Ahora tienen que trabajar duro. Y es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Porque nosotros, mis hermanos, hoy en día tenemos que pagar un precio duro muchas veces por el recurso. Vendemos nuestro tiempo, vendemos nuestro esfuerzo, nuestra capacidad intelectual, nuestra sabiduría, la vendemos para obtener un recurso. No era ese el plan de Dios. Y como aparece esto a partir de allí, de ya no estar en el huerto, de que el ser humano ya no esté en el huerto siendo un administrador de recursos, a partir de allí es que ya no podemos hablar, hermanos, de esta idea que tienen ciertos movimientos de distribución igualitaria y equitativa de la riqueza. No se puede, eso es un sueño solamente. ¿Por qué? Porque hay cosas como
que nos van a ir haciendo las diferencias y van a ir haciendo que algunos tengan más y otros tengan menos. Hay cosas como capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades. Y algunos tienen más capacidad de producir riqueza y otros tienen menos capacidad. La falta de igualdad de oportunidades. No todos tienen, por más que tenga capacidad, a veces no tienen la oportunidad. Algunos sí, otros no. La propia ambición y corrupción humana que generó hombres poderosos sometiendo a los débiles. Ambientes en los que el hombre se desarrolla desde que nace también lo condicionan. Por lo tanto, no tenemos la misma capacidad de producir riquezas. Y allí se comenzó a separar esta línea entre los pobres y los ricos. Hoy se habla de una clase media también, pero siempre existieron los pobres y los ricos. Y el Señor dice: yo vengo a darle buenas nuevas a los pobres. A los pobres. A los que tienen menos de lo que necesitan, pero que están luchando con una mentalidad que los limita, que los restringe, con una mentalidad del no puedo, con una mentalidad del no tengo. A ellos vengo a darles buenas nuevas. Ellos necesitan saber que esa no tiene que ser su condición permanente. A ellos vengo a darles buenas nuevas. Y el Señor le dice a la iglesia: iglesia, hablale a los pobres. Y si acá hay alguno con esa mentalidad, Dios te dice: esa no tiene que ser tu mentalidad. El Señor nos dice a todos: esa no tiene que ser tu mentalidad. Y no estamos hablando de pasar de una mentalidad de pobreza a una mentalidad de riqueza, porque no ese es el plan de Dios. El Señor dice: yo quiero que abandones la mentalidad de pobreza para que tengas una mentalidad de hijo de Dios. Hermanos, el hombre no fue creado para vivir en la pobreza. Y no estoy predicando evangelio de prosperidad, porque el evangelio de la prosperidad arranca de acá y dice que si vos no tenés plata, no sos espiritual, y esas cosas que son una aberración, una herejía. Pero la palabra nos dice que Dios sí quiere que seamos prósperos. Dios sí quiere que prosperes. ¿Y qué es prosperar? Es que estés cada día un poco mejor, en todo sentido. Que cada día puedas estar un poco mejor. Mejor en tu salud, mejor en tus finanzas, mejor en tus emociones, mejor en tu familia. Cada día un poco mejor. Eso es prosperar. Y Dios quiere eso para tu vida. Y si por ese estar cada día un poco mejor, tus finanzas van mejorando, creciendo y te haces rico, está todo perfecto, está todo bien. Porque muchas veces se ha predicado que para ser hijo de Dios tenés que ser pobre, y esa no es la verdad. La verdad es que Dios dice que podés ser pobre, que podés ser rico, pero que sos su hijo. Y que Él quiere que prosperes en todo sentido, no solamente en lo material, en todo sentido. Es por eso, mis hermanos, que las buenas nuevas a los pobres no es darles solo de lo material, es predicarles que hay un camino de regreso al diseño original, y ese camino se llama Jesús.
Hay un camino, hermanos. Dios quiere llevarte a lo que Él planeó siempre para tu vida. Lo que Él planeó para el ser humano desde la eternidad pasada, cuando puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ese era el diseño. Y si ustedes ven en la palabra, mis hermanos, cuando termina todo allá en el Apocalipsis, el diseño no solamente se devuelve, sino que se mejora. Hermanos, volver al diseño original es la posibilidad de cambiar una mentalidad que nos tiene cautivos, limitados, restringidos, por una en la que, como en el huerto, nos volvamos administradores de lo que por gracia Dios nos da. Reitero, no se trata solo de lo material, porque la riqueza del huerto se manifestaba en salud física, emocional y espiritual. Se manifestaba en fuerzas, en inteligencia y en creatividad. Se manifestaba en alegría, en deleite, en placer. Y por supuesto también en las cosas materiales, pero como parte de un todo. De un todo. No es solamente lo material. Dios te quiere ver bien en todas las áreas de tu vida. Que en todas las áreas de tu vida seas rico. No solamente lo material. Hay un concepto que utilizan en el pueblo hebreo que es shalom, ¿verdad? Shalom se traduce como paz. Pero no era simplemente paz, así nomás. Cuando una persona se encontraba con otra, dos hebreos se encontraban, comenzaba un saludo que podía durar bastante, porque se decían shalom. Y ese shalom era shalom en tu vida, shalom en tu familia, shalom en tu casa, shalom en tus finanzas, shalom en tu economía, shalom en tu salud, shalom en todo. O sea, paz para tu vida en todo. Y saben que eso hoy allá en bueno, todas las tierras de las bíblicas y en África también, donde hay bastante influencia de esto, hoy se sigue haciendo eso. Siguen parando a saludarse y empiezan a decir bendiciones sobre cada una de las áreas de la vida. Por eso, cuando el Señor Jesús envió a los discípulos, vieron que en un momento les dice: no saluden a nadie. ¿Recuerdan? No saluden a nadie. Bueno, era por esto, no porque no saluden, por ser maleducados y no saluden, sino porque iban a estar un rato largo y no había tiempo que perder. Imagínense ir saludando de esa manera a todo el mundo. ¿No? Nos encontramos, shalom, shalom. Era una charla. Entonces, pero me encanta ese concepto de que cuando se decían shalom, era abarcar que había paz en todas las áreas de tu vida. Porque, mis hermanos, cuando en algún área de nuestra vida no hay paz, nos alteramos, ¿verdad? Se nos va la paz cuando no llegamos a fin de mes. Se nos va la paz cuando tenemos alguna enfermedad. Se nos va la paz cuando tengo un problema matrimonial. Se nos va la paz cuando tengo un problema familiar. Se nos va la paz cuando aparece algo que no esperaba. Y el shalom es que Dios te bendiga con paz en todas las áreas de tu vida. Y qué lindo saber que en el libro de Hebreos, no está eso, chicos, dice que el Señor Jesús es nuestro príncipe de paz.
Él trae paz. Él trae la plenitud a todas las áreas de tu vida. Tengas mucho, tengas poco. Él completa todo. Él hace que tu vida entre en una plenitud. Tengas muchos recursos o no tengas muchos recursos. Él tiene que ser el todo de tu vida. En la palabra nos encontramos que el Señor Jesús ayudó a muchos que estaban en una situación de pobreza y vulnerabilidad. Pero saben que Él no hizo asistencialismo. Mateo 8 del 1 al 3 dice: al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante Él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero. Ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. En este primer caso, hermanos, Jesús no le dio dinero. Le dio la posibilidad de tener una vida normal, la posibilidad de poder proyectarse, porque este tipo de personas no se podían proyectar al futuro. Cada día era lo mismo, cada día era lo mismo, cada día era despertar, salir a pedir limosna para poder comer en el día. Cuando alguien le daba una limosna, con eso compraban algo de alimento, si es que podían, porque era un leproso, o alguien les traía algo de comer. Y esa era su vida. Como cualquier enfermo, como la gente que vemos, los ciegos o cualquiera que tenía algún tipo de discapacidad, su vida era eso. No se podían proyectar, no podían esperar algo mejor. Y lamentablemente, hermanos, hay en este mundo muchas personas así. Literalmente, materialmente así, pero también espiritualmente, que no pueden proyectarse, que no saben, no pueden proyectarse ni siquiera al día de mañana. Nosotros, por ejemplo, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos por lo menos una proyección de aquí a un mes, a un año, a 5 años. Nos proyectamos, porque probablemente haya sido liberado de una mentalidad de no puedo, no tengo. Pero muchas de estas personas vivían atrapados, vivían con una mentalidad de no puedo, no tengo, no me quieren, me rechazan. Y eso no les permitía proyectarse, ni siquiera tener esperanzas de algo mejor. Y Jesús, cuando sana a esta persona, me encanta que dice, porque este hombre dice: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, que es tan amoroso: sí quiero. Y cada vez que vos le digas al Señor: Señor, si querés, ¿me podés ayudar?, el Señor te va a decir: sí, quiero. Quiero. Otra situación que vemos allí en Lucas 7 del 11 al 15 dice: después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y en ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó
a su mamá. Y esta escena, hermano, es tan tremenda, porque la situación de viudas y huérfanos en aquel entonces era muy trágica. No había planes sociales, no había bonos por comida ni nada. Cuando una mujer perdía a su marido, estaba perdiendo una fuente, no solamente el amor de su vida, sino una fuente de ingresos. Porque prácticamente las mujeres no trabajaban. Y no porque no quisieran, sino porque culturalmente estaban muy limitadas. Y esta mujer dice que era viuda, o sea, había perdido a su esposo, pero le quedaba su hijo, al que también pierde. Ahora sí que iba a quedar totalmente desamparada. Ahora sí que iba a quedar totalmente vulnerable. Y cuando Jesús ve a esta mujer seguramente llorando en ese dolor de pérdida por su hijo, y que quizás por dentro también muchas preguntas de decir, ¿y ahora cómo sigo? Jesús la ve, se compadece de ella y resucita a su hijo y se lo devuelve. Ahora iba a tener el poder continuar. Por eso Santiago dice, no está ese versículo, chicos. Santiago dice en el capítulo 1, 27 que la verdadera religión es ayudar a las viudas y a los huérfanos y vivir sin mancha delante de Dios. Historias como esa tenemos muchas en el ministerio de Jesús, donde, vuelvo a reiterar, Él no daba un asistencialismo, Él restituía a las personas, les daba la capacidad de volver a valerse por sí mismas y de poder soñar y proyectarse a algo mejor. Siempre. Pero si bien tenemos muchas historias de Jesús en eso, también comenzó a pasar con la iglesia en el libro de los Hechos. Y una historia que vimos hace muy poquito en el libro de los Hechos, capítulo 3, 16, con el cojo del templo justamente. Cuando la gente preguntaba y se maravillaban de que este hombre estaba en esa condición, había estado en esa condición y ahora estaba sano, Pedro levanta la voz y comienza a hablarle a toda la multitud que había y dice, ¿por qué se sorprenden? Y empieza a hablarles de Cristo, de Jesús que resucitó, del Mesías, y le dice, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente y en presencia de ustedes. Y hay versiones como la Reina Valera que dice, le ha confirmado su nombre, lo cual significa lo mismo, lo restableció. Este cojo que había estado tanto tiempo en la puerta del templo, que había estado pidiendo tantos años y que ya pareciera parte del mobiliario del templo. A este hombre que no tenía más ambiciones que poder tener unas monedas diarias, Dios lo restablece. Le da la oportunidad de poder valerse por sí mismo otra vez, de empezar a pensar en que puedo formar una familia si es que no la tenía, de empezar a pensar, puedo estar mejor, ahora tengo mis pies sanos y ahora puedo proyectarme a algo mejor. Y es que de eso se trata, mis hermanos, de que las personas sean restablecidas.
a lo que el Señor pensó de cada uno de nosotros desde la eternidad. Por eso cada vez que veo lo que pasó en el Edén, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, yo siento que eso debe haber sido un dolor tan grande para Dios. Porque Dios dice: yo no los creé para esto. Yo no los hice para que sufran pobreza. No los creé para que sufran esas condiciones. El Señor nos quiere hacer libres de esta mentalidad de no poder proyectarnos. Esta mentalidad que nos acostumbra a quedarnos en un solo lugar y depender de que me den, o depender de las situaciones, y no confiar que Dios puede hacer las cosas. Me lo digo muchas veces para mí. A veces Dios quiere que haga algo, y creo que a vos también te pasa. Dios quiere que hagamos algo, y lo primero que miramos es si tenemos plata en la billetera. Y alguien hace muchos años, un pastor de Chile, Rogelio, él me dijo una frase y me dice: si Dios invita, Dios paga. No te va a faltar. Si Dios invita, Dios paga. Y cuando el Señor nos envía a hacer algo, Él no está diciendo: a ver, fíjate si tenés plata para hacerlo. Él está simplemente queriendo que obedezcas. Como cuando le preguntó a los discípulos: ¿con qué vamos a alimentar a esta multitud? Los discípulos lo primero que hicieron: a ver, ¿cuánta plata tengo? No nos alcanza, Señor. ¿Acaso el Señor les preguntó si tenían plata? ¿Si tenían dinero? No. Y encima el pasaje dice que era para probarlos, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Lo único que el Señor esperaba que le digan es: Señor, acá estamos, danos y nosotros repartimos. Danos de tus riquezas, nosotros las administramos. Volvamos al diseño original. En cada cosa que el Señor quiera hacer de tu vida, no está esperando a ver si tenemos o no tenemos. Está diciendo: decime sí y nada más. Yo me hago cargo del resto. El Señor nos quiere llevar a una convicción de que en Cristo se nos devuelve al diseño original, en el cual vamos recuperando por la fe abundancia. Vamos recuperando por la fe abundancia espiritual, abundancia emocional, abundancia física. Vamos recuperando el huerto, que al final de todo, así dice la palabra, que termina la historia. Hermanos, vamos a terminar allá en el Génesis en un huerto que no es solamente el Edén, sino que será la tierra. En un lugar de abundancia, en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, que tiene las calles de oro, que tiene piedras preciosas, que tiene puertas de perlas, que hay abundancia y riqueza en una plenitud impresionante. Ese era el plan original, pero el Señor, todo este proceso, y en Cristo nos devuelve a eso y mejor.
Porque vamos a terminar en esa ciudad, todos los que hemos creído en esa ciudad, dándole gloria al Señor, y nunca más habrá escasez ni falta de nada. Si hoy has tenido falta de algo, te puedo asegurar que en Cristo está la puerta de entrada a la abundancia en Él. Y no solamente para ahora, sino que ya está profetizado y prometido por el Señor que en la eternidad tendremos todo. No hay ninguna escasez, no hay pobreza en el reino de Dios. Leo también algunas cosas que el Señor habla y dice en Filipenses 4:19: así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Mi Dios suplirá algunas cosas. Mi Dios suplirá un poco. No, mi Dios suplirá todo lo que les falte. ¿Y cómo dice? ¿Conforme a qué? A riquezas en gloria en Cristo Jesús. Riquezas en gloria en Cristo Jesús. No son conforme a las riquezas de Argentina. No son conforme a las riquezas de Neuquén. No son conforme a las riquezas del trabajo donde estás. Mi Dios suplirá todo conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que creer. Que lo que nos falte es suplido en Cristo. En todo sentido. En Cristo. Solamente tenemos que creerle. Solamente tenemos que tener fe. Fe. Porque el Señor va a hacer que lo que nos falte llegue. Hermanos, y no se lo digo de la teoría. Es muy lindo decirlo desde la teoría. Se los digo desde que yo viví situaciones donde le dije: Señor, nos falta, me falta esto, me falta aquello. Yo sé que vos podés, Señor. ¿A quién más voy a ir? Y de repente, desde el lugar menos pensado, llegaba eso que suplía lo que me estaba faltando. Y Dios quiere que aprendas a confiar que Él va a suplir. Que Él va a suplir. Y salvo que tenga un plan muy específico con tu vida para hacerte pasar tiempos de escasez, porque está tratando con tu carácter, que está tratando con algo, salvo eso, Dios siempre va a suplir lo que te falte. Siempre. Porque es promesa de Él. Es promesa, dice: mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. También dice Efesios 1:7: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según sus riquezas, según las riquezas de su gracia. Y acá no está hablando de plata ni de recursos. Está hablando de una riqueza que hay en Él para perdonar tus pecados. Porque todos nosotros teníamos una deuda muy grande con Dios. Todos nosotros teníamos una deuda con Dios. Y Él nos compró, dice la palabra, a precio de sangre. La sangre de su Hijo. Y conforme a las riquezas de su gracia, Dios es abundante en gracia. Por eso que cuando
venimos a Él y nos encontramos delante de Él y le pedimos perdón, Señor, porque he pecado y quiero que salves mi vida, quiero entregarme por completo. Dios, en las riquezas de su gracia, te va a perdonar todo, cada pecado, porque en la cruz Él demostró las riquezas de su gracia para todos, todos. Y aún así sigue, una vez que le conocemos y que ya caminamos en Él y que ya experimentamos las riquezas de su gracia, seguimos caminando en Él. Igual hemos pecado, igual hemos caído algunas veces. Sin embargo, dice la palabra que donde hubo pecado, la gracia abundó. Y donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. También encontramos en la palabra otro pasaje sobre la riqueza. Colosenses 2:3 dice: para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hayan escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y acá está hablando de riquezas de conocimiento, de entendimiento, de convicción, para conocer, dice, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dios quiere enriquecerte, hermanos, para que puedas conocerle. Quiere enriquecer tu mente, quiere enriquecer tu espíritu para que le puedas conocer a Él. Todo lo que Él es. Para muchas personas Dios es un misterio. Para muchas personas Cristo es un misterio. Pero el Señor dice que Él nos quiere enriquecer para conocerle. Romanos 9:23 dice: ¿y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Vasos de misericordia que portan las riquezas de la gloria de Dios. Y esos somos nosotros. Vos sos un vaso que Dios dice: sos un vaso de misericordia, en el cual yo he puesto mis riquezas de gloria. ¿Para qué? ¿Para quedárnoslas nosotros? Para darlas, porque somos vasos de misericordia. Y la misericordia es dar. La misericordia es alcanzar a otros con las riquezas que el Señor puso en nosotros. Riquezas de gloria que el Señor puso en nosotros. Otros tienen que ser bendecidos, otros tienen que ser enriquecidos, otros tienen que experimentar lo que el Señor puso en nosotros. Por eso somos vasos de misericordia. Primera de Pedro 1:3 y 4. Por la obra del Señor Jesús en la cruz, ahora las riquezas están a nuestro alcance, pero Pedro nos proyecta el futuro. Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia y misericordia, su gran misericordia, y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Bueno, los que no nacieron de nuevo, sepan que el Señor quiere que ustedes nazcan de nuevo. Nacer de nuevo es un encuentro con el Señor. Es una experiencia en el Espíritu que te hace ser hijo.
No eres hijo solamente por venir a la iglesia. No eres hijo porque tengas una Biblia. Eres hijo porque naciste de nuevo. Y dice que a esos que hizo nacer de nuevo una esperanza viva, dice, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Y esta herencia, dice, les está reservada en los cielos. Una herencia que no te la va a poder robar ningún ladrón. Y como dice el Señor, ni polilla que te la corrompa ni que te la coma. Una herencia que no está sujeta a la devaluación del país. Una herencia que la vas a poder disfrutar. Y la palabra dice que Él nos ha dado en el Espíritu las arras, un adelanto de esa herencia. Y como estamos diciendo los jueves estudiando el Espíritu, qué cacho de adelanto. Porque si ya en el Espíritu disfrutamos tantas cosas y no es total, no es la herencia total que vamos a vivir cuando estemos allá. ¿Se imaginan? Yo no me lo puedo imaginar. Hermanos, el entendimiento de esta verdad de que ya somos herederos, porque no es que seremos, ya somos herederos y coherederos con Cristo de las riquezas de Dios. Ya somos herederos. Ya hay promesas sobre nosotros de que Dios nos quiere devolver al diseño, al plan original, a ese lugar donde vamos a terminar en definitiva, porque Cristo nos lleva allá. Teniendo esa mentalidad es que podemos entender lo que Pablo decía. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, hermanos, esas son las buenas nuevas a los pobres. Eso es lo que Cristo vino a enseñar y que quería que los pobres entendieran. No es tu condición, dice, tu condición es que creas en mí y vas a pasar a tener vida, y una vida abundante, una vida que yo te llevo a un diseño que era el que el Padre quiso desde el inicio. Esas son las buenas nuevas, hermanos. Cristo es todo. Cristo es todo. Por eso, quieren ir pasando los músicos. Por eso podemos entender también lo que en hebreo leemos acerca de Moisés. Dice, por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. No se trata de meros recursos.
no se trata de tener más dinero o más plata. Se trata de que Dios quiere llenar tu vida de abundancia en Él. En Él. De que las riquezas en gloria de Cristo Jesús se depositen en tu vida. Él quiere tu prosperidad, por supuesto, pero no solamente tu prosperidad económica. Él quiere que estés bien en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Él quiere que tus relaciones familiares estén bien. Él quiere que te levantes cada día diciendo: soy rico, aunque no tengas un peso. Él quiere que te levantes diciendo: tengo una herencia en los cielos preparada para mí. Y todo eso gracias a que Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Él me llena, Él me completa, Él me satisface. Él es mi todo. Él es la mayor riqueza que puedo tener. Él es el que me sustenta, el que suple conforme a sus riquezas. Él es mi todo. Él es mi todo. Yo quiero que en esta noche, cuando empecemos a orar ahora, simplemente le digas: Señor, perdón si me he quejado de mis faltas. Perdón si no he encontrado mi plenitud en ti. Perdón si he dudado de que podés suplir a mis necesidades. Perdón, Señor, si no he descubierto que tú eres mi todo. Perdón si me vivo quejando de lo de este mundo y de las carencias, y cuando esto es pasajero y vos tenés para mí riquezas en gloria eterna. Perdón, Señor, si he dudado de ti. Y ayúdame a vivir cada día como hijo, sabiendo que vos suplís todo para mí. Póngase de pie. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque en esta noche nos has hablado. Gracias, Señor, porque tus buenas nuevas a los pobres nos alcanzan, pero también, Señor, nos das la responsabilidad para hablárselas a otros. Gracias, Señor, porque vos querés darnos de esa abundancia en ti, de tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Querés llenar estos vasos que somos, vasos de misericordia, para que en ti tengamos todo suplido, en lo material, en lo emocional, en lo espiritual, porque así nos querés ver vos, Señor, porque ese fue tu plan siempre, desde la eternidad y para la eternidad. Querías, Señor, que nosotros estemos en ti completos. Señor, cuando el ser humano perdió el Edén, no solamente perdió un lugar, se volvió pobre porque no tenía todo lo que le diste allí, pero se volvió pobre porque no te tenía a ti, y se alejaba de ti, y eso lo volvía más pobre.
Pero en Cristo, Señor, tú has venido a restaurarnos. En Cristo, Señor, has venido a que volvamos a tener abundancia en ti. Y nos llevas con promesa a la eternidad, a un huerto donde millones de los que hemos creído en ti viviremos gozosos, viviremos en esa abundancia, pero sobre todo llenos de ti, Señor. Ayúdanos a vivir cada día sabiendo, Señor, que ya no necesitamos vivir en una mentalidad de no puedo, en una mentalidad de no tengo. Ayúdanos, Señor, a entender que en ti tenemos todas las cosas y que tú suples conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús.